parecía que se le hacen diputados, se le está haciendo mucha gente, particularmente los parlamentarios de la zona, pero como que en Santiago parece que no. Mira, cuando tú dices esto cuesta mucho solucionarlo, yo quisiera enganchar con lo que planteaste tú de que tenemos un problema problemas con nuestra historia. Yo he estado todos estos días allá, yo vine ahora a Santiago para esto, me tocó estar en el allanamiento, o sea, yo estaba en esa comunidad y estaba conversando con las familias del sector, y cuando decimos esto cuesta mucho solucionarlo, estamos hablando de que cuesta muchas lucas solucionarlo. La mayoría de los protagonistas de esta situación generalmente salen dando su opinión y sus versiones. Ahí teníamos al particular el señor Fuentes, pero hay un par de personajes que nunca aparecen en esta situación, y que yo diría que son los grandes tapados del conflicto no mapuche, sino que del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que son los dos grandes grupos económicos que son dueños de las forestales. No sé si el 90% de los predios que se reclaman son de Forestal Mininco y Forestal Arauco. Estas comunidades en particular, la historia, cuando se dice, mira, lo vale que hace 150 años, hace 130 años, la historia de estas comunidades es mucho más reciente, porque son comunidades que en 1971 se suman a la reforma agraria del presidente Allende, y la mayoría de los fondos emblemáticos que ellos están pidiendo restituir ahora, el presidente Allende los empieza a devolver y se hacen asentamientos en esos fondos. Lo que ocurre a continuación con la dictadura es que eso se echa pie atrás y se entrega todo eso a las empresas forestales, que compran todo esto a precio huevo, a lo que es Forestal Arauco, que es del grupo Angelini, y Forestal Mininco, que es del grupo Mate. Si tú vas y preguntas a las familias por allá, ellos te van a decir, mira, esto se hizo a sangre y fuego. Una de las dirigentes de esta misma comunidad, estuvimos conversando ayer este mismo tema, me mostraba el plano de los loteos que había hecho el presidente Allende, de que ya se estaban entregando. Y me decía, mira, aquí encontramos a mi hermana, que tenía 13 años, la edad que tiene hoy día mi hija, me decía, en un saco descuartizada. Y así encontramos a mi hermana. Eso fue lo que han vivido estas personas. El lonco de la comunidad que queda al otro lado del cerro, Víctor Keipul, que en este momento está acompañando a su gente en un juicio por ley antiterrorista, el dirigente emblemático de la zona del Parlamento Autónomo Valleco, él vio, siendo un niño, que a su mamá la marcaban con un tizón en la cara. A su mamá, no estamos hablando de hace 150 años, estamos hablando de la generación anterior. Y por arriba del cerro, donde está la Temucuicú, un poquito más hacia el sur, está la José Quiñón y todo este sector chequenco, un poquito más hacia el norte, y está arriba del cerro donde está el predio Poluco Pidenco, que ese caso actualmente está en la Corte Interamericana y Chile lo va a perder. Ese sector de arriba fue un asentamiento también del año 71, que cuando llega la dictadura se quemaron las casas que había ahí. Y toda esa gente, que después, bueno, fueron, imagínate, condenados por incendio, eran personas que les habían quemado las casas en la dictadura.